8. Entonaciones y pausas. Primero. En la sala del teatro de la escuela encontramos hoy, al entrar, una gran pancarta con las palabras «El arte de hablar en escena». Fiel a su costumbre, Torsov nos felicitó por haber llegado a una nueva fase de nuestro trabajo. En nuestra última clase les expliqué que los actores deben adquirir un sentido de las vocales, las consonantes y las sílabas, y ser capaces de penetrar en ellas. De la misma manera vamos a pasar hoy a considerar palabras y frases completas. No esperen que les dé una conferencia sobre el tema. Esa es tarea de un especialista. Todo lo que voy a decirles se refiere a diversos aspectos del arte de hablar en un escenario, que yo he aprendido de mi propia experiencia práctica. Eso les ayudará a enfocar sus nuevos estudios sobre las leyes del lenguaje. Se han escrito muchos y excelentes libros sobre estas leyes y sobre las palabras. Estúdienlos atentamente. El más apropiado para las necesidades de los actores rusos es el cuidadoso estudio de S. M. Volkomsky, la palabra expresiva. Tendré que recurrir a él constantemente, citarlo y sacar ejemplos de él en estas lecciones preliminares sobre la forma de hablar en escena. Un actor debiera conocer hasta los más mínimos detalles de su propia lengua. ¿De qué servirían todas las sutilezas de la emoción si están expresadas en un lenguaje defectuoso? Un músico excepcional no debe tocar nunca un instrumento desafinado. En este campo del lenguaje la ciencia es necesaria, pero hay que adquirirla con inteligencia y aprovechamiento. No tiene ningún sentido llenarnos la cabeza con un montón de ideas nuevas y saltar al escenario para explotarlas antes de haber aprendido las reglas elementales. Este tipo de estudiante andará siempre perdido, o bien olvidará su ciencia, o bien no podrá pensar más que en su ciencia olvidándose de cualquier otra cosa. La ciencia puede ayudar al arte solo cuando ambos se ayudan y completan mutuamente. Torsov reflexionó durante un momento y continuó luego. Me han oído decir muchas veces que todo el que sube a un escenario tiene que volver a aprenderlo todo desde cero, a mirar, a andar, a moverse, a relacionarse con la gente y, finalmente, a hablar. La inmensa mayoría de la gente utiliza en la vida ordinaria formas pobres y vulgares de hablar, pero no son conscientes de ello, porque están acostumbrados a esos defectos tanto en sí mismos como en los demás. No creo que sean ustedes una excepción a esa regla. Por tanto, y antes de que empiecen ustedes a trabajar específicamente en la dicción, es absolutamente necesario que descubran las deficiencias de su forma de hablar, para que de esta forma puedan deshacerse para siempre de la costumbre, tan extendida entre los actores, de utilizar su incorrecta forma de hablar cotidiana como una justificación de su forma descuidada de hablar en escena. Las palabras y la forma de decirlas son más patentes en escena que en la vida corriente. En la mayor parte de los teatros se exige a los actores que sean capaces de repetir el texto de una manera aceptable, pero incluso esto se hace de una forma rutinaria y negligente. Hay muchas razones para ello, y la primera es que en la vida corriente se suele decir lo que se está obligado a decir, o lo que se quiere decir con una intención, para lograr algo, por necesidad o para realizar una acción verbal fructífera y con un sentido. Sucede con cierta frecuencia que incluso cuando se charla sin prestar mucha atención a las palabras, esas palabras se siguen utilizando por alguna razón, para pasar el tiempo rápidamente, para distraerse, etc. En escena es diferente. Allí lo normal es decir el texto de otro, el autor, y a menudo ese texto no coincide con nuestras necesidades y deseos. Además, en la vida corriente hablamos de cosas que de verdad vemos o tenemos en la cabeza, cosas que de verdad existen. En escena tenemos que hablar de cosas que no vemos, ni sentimos, y en las que no pensamos nosotros mismos, sino que corresponden al pensamiento de nuestros personajes imaginarios. En la vida corriente sabemos cómo escuchar, porque estamos interesados en algo o necesitamos escucharlo. En escena, lo único que hacemos en la mayoría de los casos es fingir que estamos escuchando con atención. No sentimos ninguna necesidad práctica de penetrar en los pensamientos y palabras de nuestro compañero. Tenemos que obligarnos a hacerlo, y ese obligarse termina en exageración, rutina y cliché. Hay otras circunstancias desgraciadas que en el actor tienden a matar la espontaneidad de las reacciones humanas.
Los diálogos, después de haberse dicho tantas veces en los ensayos y representaciones, se convierten en un soniquete. El contenido íntimo del texto se evapora y queda solo un sonido mecánico. Para ganar el derecho a estar en escena, los actores tienen que estar haciendo algo. Una de las cosas que hacen para rellenar los espacios vacíos de sus papeles es dedicarse a la repetición automática de sus diálogos. La consecuencia de esto es que los actores adquieren el hábito de hablar mecánicamente en escena, con los diálogos pronunciados irreflexivamente, como loros, y aprendidos de memoria sin ninguna preocupación por su esencia interna. Cuanto más se acostumbran a esto, los actores, más exacta es su memoria mecánica y tanto más se tiñe de tosudez este hábito de cháchara. Así, vemos cómo se va desarrollando un tipo de habla teatral específicamente estereotipada. En la vida corriente también nos encontramos con expresiones mecánicas del tipo de ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. O adiós, que tenga suerte. ¿Qué es lo que está pensando una persona mientras dice estas palabras automáticas? No está relacionado ni con los pensamientos ni con los sentimientos esencialmente contenidos en ellas. Simplemente brotan de nosotros mientras estamos absorbidos por intereses completamente diferentes. Lo mismo sucede en la escuela. Mientras un alumno recita algo que ha aprendido de carrerilla, suele estar pensando en sus propios asuntos o en la nota que le pondrá el maestro. Los actores tienden a lo mismo. Para los actores de esta clase, los sentimientos y las ideas de un papel son como hijastros. Al principio, la primera vez que leen la obra, sus diálogos y los de sus compañeros de reparto les parecen nuevos, interesantes, dicen algo. Pero después de haber sido pateadas en los ensayos, las palabras pierden cualquier clase de significado importante. No existen ya ni en los corazones ni en la conciencia de los actores, sino solo en los músculos de sus lenguas. Llegado ese momento, existe para ese actor poca diferencia entre su propio texto y el de sus compañeros. Lo único importante es seguir la marcha, no parar nunca el carro. Qué absurdo es cuando un actor en escena, sin escuchar siquiera lo que le dicen o le preguntan, no permite que se le comunique un pensamiento, aunque sea de la mayor importancia, y se apresura a pisar el diálogo de su compañero. Sucede también que las palabras esenciales de una réplica interrogativa quedan a veces tan escondidas que no llegan al público, de tal forma que el sentido de la réplica se pierde por completo, y el otro actor no tiene nada a lo que contestar. No sirve de nada que pida que se repita la pregunta, porque el primer actor ni siquiera puede haber captado qué es lo que tiene que preguntar. Todas estas falsificaciones crean una forma de actuar convencional y manida que mata cualquier tipo de convencimiento en lo que se dice y en su contenido vital. La situación empeora, desde luego, cuando los actores falsean conscientemente su diálogo. Todos sabemos que muchos de ellos usan su texto como plataforma para exhibir algún atributo vocal, su dicción, su manera de recitar, su técnica de utilización de la voz. Estos actores no tienen más relación con el arte que el vendedor de instrumentos musicales que muestra brillantemente sus mercancías con una interpretación efectista, no para transmitir la intención del compositor, sino simplemente para vender el instrumento. Los actores hacen lo mismo cuando se engolfan en cadencias calculadas y se columpian en efectos técnicos, subrayando letras o sílabas aisladas, canturreándolas o gritándolas sin otra intención que la de lucir sus voces y hacer que los tímpanos del público tintineen agradablemente admirados. 2. Torsov comenzó hoy con una pregunta. ¿Qué es lo que se llama subtexto? ¿Qué es lo que hay detrás y por debajo de las palabras reales de un papel? Formuló su respuesta de esta manera. Es la expresión manifiesta e interiormente sentida de un ser humano en el personaje, expresión que fluye ininterrumpida bajo las palabras del texto y que les proporciona la vida y una base de existencia. El subtexto es un tejido de esquemas innumerables y diversos dentro de la obra y del personaje, hecho de síes mágicos, circunstancias dadas, todo tipo de ficciones de la imaginación, movimientos internos, objetos de atención, verdades pequeñas y grandes, y la creencia en ellas, adaptaciones, ajustes y otros elementos similares.
Es el subtexto lo que nos hace decir las palabras que decimos en una obra. Todos estos elementos intencionadamente entrelazados son como cada uno de los hilos de un cable, atraviesan toda la obra y conducen al superobjetivo último. Solo cuando nuestros sentimientos alcanzan la corriente subtextual nace la línea de acción continua de una obra o de un personaje, y se manifiesta no solo a través de movimientos físicos, sino también a través de la dicción. Es posible actuar no solo con el cuerpo, sino también con el sonido, las palabras. Lo que llamamos la línea continua en relación con la acción tiene su equivalente en el subtexto en relación con el habla. Excuso decirles que una palabra aislada y desprovista de contenido interno no es más que un nombre externo. El texto de un personaje, si no está compuesto más que de elementos de esta naturaleza, será puramente una serie de sonidos vacíos. Tomen por ejemplo la palabra amor. Para un extranjero es solo una extraña combinación de letras. Es un sonido vacío que está desprovisto de todas las connotaciones interiores que conmueven el corazón. Pero cuando los sentimientos, el pensamiento, la imaginación confieren vida a ese sonido vacío, se produce una actitud completamente diferente. La palabra se hace significativa. Entonces los sonidos yo amo adquieren la potencialidad de hacer que un hombre arda de pasión y de cambiar todo el curso de su vida. La palabra adelante, cuando está interiormente teñida de la emoción patriótica, es capaz de conducir regimientos enteros a una muerte segura. Las palabras más sencillas, cuando expresan pensamientos complejos, afectan al total de nuestra concepción del mundo. No en balde la palabra se ha convertido en la expresión más concreta del pensamiento del hombre. Una palabra puede poner en tensión los 5 sentidos. No es necesario más que recordar el título de una pieza de música, el nombre de un pintor, de un plato, de un perfume favorito, etc., para resucitar inmediatamente las imágenes auditivas o visuales, los sabores, olores o sensaciones táctiles sugeridas por la palabra. Puede reproducir sensaciones dolorosas. En mi vida en el arte, una historia sobre un dolor de muelas causaba un dolor de muelas a la persona que la escuchaba. En escena no deberían usarse palabras sin alma y sin sentido. En un escenario las palabras no deben estar divorciadas ni de las ideas ni de la acción. La misión de las palabras en el teatro es despertar toda clase de sentimientos, deseos, pensamientos, imágenes interiores, sensaciones visuales, auditivas y de otros tipos en el actor, en los que actúa frente a él y a través de ellos en el público. Esto viene a querer decir que la palabra hablada, el texto de una pieza, no tiene un valor en sí mismo y por sí mismo, sino que lo adquiere por el contenido interior del subtexto y aquello que abarca. Esto es algo que tendemos a olvidar al salir a un escenario. Nos inclinamos a olvidar también que la obra de teatro impresa no es un trabajo acabado hasta verse representado por actores en un escenario y cobrar vida gracias a emociones humanas auténticas. Lo mismo puede decirse de una partitura musical. No se trata en realidad de una sinfonía hasta ser ejecutada por una orquesta de músicos en un concierto. En cuanto a una serie de personas, sean actores o músicos, insuflan la vida de sus propios sentimientos al subtexto de algo escrito que hay que transmitir a un público. Comienza a manar la fuente espiritual, se proyecta la escena interior, se ve aparecer lo que realmente inspiró la escritura de la obra, el poema o la partitura musical. La significación de cualquier creación de esta clase reside en el subtexto subyacente. Sin él, las palabras carecen de excusa para ser presentadas en escena. Al decirse, las palabras vienen del autor y del subtexto del actor. Si ello no fuera así, el público no haría el esfuerzo de ir al teatro, se quedaría en casa y leería la obra impresa. Y, sin embargo, solo en escena puede un drama revelarse en toda su integridad y significación. Solo en una representación podemos sentir el verdadero espíritu que anima a una obra y su subtexto. Esto es recreado y transmitido por los actores cada vez que se representa la obra. Depende del actor el aportar la música de sus sentimientos al texto de su personaje y aprender a cantar esos sentimientos en palabras. Cuando oímos la melodía de un alma viva, entonces, y solo entonces, podemos llegar a una apreciación completa del valor y la belleza de los textos y de todo lo que ocultan.
A través de su trabajo previo en esa escuela, ya conocen ustedes la línea interna de un personaje, con la progresión de acción que lleva al superobjetivo. Saben también cómo se forma esa línea para crear un estado interno que permita vivir el personaje y que cuando esto no sucede espontáneamente hay que recurrir a la ayuda de la psicotécnica. Todo este proceso es igualmente válido y necesario en relación con la palabra hablada. 3. Nube, guerra, buitre, lilas. Había un largo intervalo entre cada palabra y la siguiente al ser emitidas con un tono neutro por los labios de Torsov. Esta fue su forma de empezar la clase de hoy. ¿Qué es lo que sucede dentro de ustedes al asimilar estos sonidos? Tomen por ejemplo la palabra nube. ¿Qué es lo que recuerdan, qué sienten o ven cuando la pronuncio? Yo me imaginaba una gran mancha de humo en un cielo claro de verano. Vamos ahora a comprobar esto. ¿Qué se imaginan al oír vamos a la estación? Yo me vi saliendo de casa, tomando un taxi, pasando por determinadas calles, cruzando avenidas y al poco tiempo en la estación del ferrocarril. Leo pensó en sí mismo yendo y viniendo por el andén, mientras que los pensamientos de Sonia la habían llevado a un clima meridional y ya había visitado varios lugares de veraneo. Después de que cada uno de nosotros hubiera descrito sus imágenes mentales a Torsov, su comentario fue: evidentemente apenas habían acabado de salir de mis labios las 2 o 3 palabras cuando ya habían ustedes desarrollado las sugerencias que contenían. ¿Cuántos esfuerzos han tenido que hacer para contarme todo lo que mi frase había evocado? ¿Con qué cuidado tan escrupuloso han utilizado ustedes los sonidos y las entonaciones? Han seleccionado y adaptado los colores para proporcionarnos una impresión visual, para hacérnoslo ver con sus ojos. ¿Qué interés tenían en redondear las frases para hacerlas plenamente significativas? Por otra parte, ¿con qué interés han transmitido su imagen como una reproducción verdadera del original, de la imagen interna evocada por un viaje imaginario a una estación de ferrocarril? Si atravesaran ustedes siempre en escena este proceso normal y pronunciaran las palabras con el mismo cariño, la misma penetración en su significado esencial, pronto serían grandes actores. Después de una pausa, Torsov volvió a repetir la palabra nube, de muchas formas diferentes, preguntándonos a qué tipo de nube se refería en cada caso. A veces acertábamos y a veces nos equivocábamos al tratar de adivinarlo. ¿Cómo transmitía la imagen de una nube? ¿Era por su gestión, por la expresión facial, por la actitud personal hacia el objeto descrito, o era por medio de sus ojos, que buscaban formas no existentes en el techo? Lo hice con todas esas cosas, dijo Torsov. Pregúntenle a la naturaleza, a la intuición, a lo que quieran, cómo transmiten sus visiones a los demás. No quiero, incluso temo, ser demasiado explícito en un campo en el que no soy competente. No nos entrometeremos, por tanto, en las funciones del subconsciente. Aprendamos más bien a hacer que nuestras fuerzas orgánicas y espirituales cooperen en nuestro trabajo creador. Hagamos que el factor vocal de un personaje sea tan sensible como vivo para que nos ayude a expresar nuestros sentimientos y pensamientos más profundos, las imágenes que vemos con el ojo de nuestro espíritu, etc. Con ayuda de las palabras no es difícil transmitir a otros imágenes más o menos concretas de un buitre, lilas, una nube. Es infinitamente más difícil transmitir por medio de las palabras un concepto abstracto, como justicia, derecho. Sería interesante investigar qué proceso interno se pone en funcionamiento cuando se dicen estas palabras. Empecé a pensar en las 2 palabras y traté de introducirme dentro de los sentimientos que evocaban en mí. Al principio estaba perplejo, no podía decidirme a situar el punto de partida. Mi mente trataba de razonar sobre el tema sugerido por las palabras, de fijar su atención en él, de penetrar más profundamente en su significado esencial. La impresión que yo tenía era de algo grande, importante, luminoso, noble. Pero todos esos epítetos estaban también faltos de definición. Entonces me acordé de diversas fórmulas conocidas, definidas por las palabras justicia y derecho. Pero una fórmula árida ni me satisfacía ni me conmovía. Aparecían en mí emociones superficiales que se evaporaban inmediatamente. Trataba de alcanzarlas, pero se me escapaban.
Era necesario buscar algo más tangible, alguna forma en que enmarcar la abstracción. En aquel momento crítico fue mi imaginación la que respondió primero y empezó a elaborar imágenes visuales. Y, sin embargo, ¿cómo era posible representar la justicia o el derecho? A través de un símbolo, de una alegoría, de un emblema. Mi memoria empezó a recorrer todos los métodos trillados de personificar el derecho y la justicia. El concepto era más fácil de vestir en términos físicos que en su naturaleza abstracta. Los pensamientos sobre la vida real son más concretos, más accesibles, más palpables. Pueden verse y habiéndose visto, pueden sentirse. Es más probable que le conmuevan a uno, nos llevan con toda naturalidad a comprender el sentido de una experiencia interior. Recordé un incidente de mi propia vida, análogo a lo que mi imaginación había sugerido, y aquello satisfizo en cierto sentido mis sentimientos de lo que significaba justicia. Cuando conté a Torsov mi proceso de autoobservación extrajo de él las siguientes conclusiones. La naturaleza ha dispuesto las cosas de tal manera que cuando procedemos a una comunicación verbal con los demás, primero vemos la palabra en la retina del ojo de la mente y luego hablamos de lo que hemos visto de esa forma. Si somos nosotros los que escuchamos primero, captamos por el oído lo que dicen y luego hacemos una imagen mental de lo que hemos oído. Oír es ver lo que se dice, hablar es extraer imágenes visuales. Para un actor, una palabra no es simplemente un sonido, es una evocación de imágenes, de manera que cuando estén manteniendo una comunicación verbal en escena, no hablen tanto al oído como al ojo. 4. Torsov empezó pidiendo a Paul que recitara algo, pero como no sabía nada de memoria, el director dijo: en ese caso suba al escenario y diga alguna frase o invente una pequeña historia, como por ejemplo, vengo de ver a Iván Ivanovich. Esta es una situación lamentable, le ha dejado su mujer. Tuve que ir a ver a Peter Petrovich para contarle lo que ha sucedido y rogarle que me ayude a consolar al pobre hombre. Paul dijo las frases, pero no produjo con ellas una impresión satisfactoria. Entonces explicó Torsov: no me he creído ni una palabra de lo que usted ha dicho, ni he llegado a comprender qué es lo que quería usted expresar con esas palabras que no eran suyas. Pero, ¿cómo iba usted a poder expresarlo sinceramente sin la base de las circunstancias imaginarias? Lo primero que tenía que haber hecho era conocerlos y forjar una imagen mental de ellos. Pero ni ve ni sabe qué es lo que sugieren esas palabras que yo le proporcioné sobre Iván Ivanovich y Peter Petrovich. Tiene usted que imaginar alguna base para las palabras como justificación para decirlas. Tiene además que intentar formarse una imagen clara de lo que sugiere su imaginación. Cuando haya usted cumplido con todo eso, las palabras de otra persona se convertirán en suyas propias, exactamente las palabras que necesita. Y sabrá muy bien cómo es Iván Ivanovich abandonado por su mujer, cómo es Peter Petrovich, dónde y cómo viven, cuál es la reacción entre ellos. Entonces serán gente real para usted. No se olvide de hacer un cuidadoso repaso mental del apartamento, la disposición de las habitaciones, los muebles, los pequeños objetos esparcidos por allí. Tendrá también que hacer el viaje a casa de Iván Ivanovich, de allí a la de Peter Petrovich y de allí de vuelta al sitio donde habrá de contar la historia. Mientras tanto debe ver las calles por las que pase, los portales de las casas a las que entre. En resumen, tiene que inventar toda una película de imágenes mentales, un subtexto continuo, que consistirá en toda clase de escenarios y circunstancias en las que se desarrolla la tragedia doméstica de Iván Ivanovich, de las palabras que le han sido dadas para que las repita. Esas imágenes mentales crearán un estado de ánimo y ello a su vez producirá sentimientos en usted. Es sabido que fuera del escenario todas estas cosas nos las proporciona la vida, pero en escena es el actor quien tiene que aportar las circunstancias. No se hace esto en nombre del realismo, del naturalismo o de por sí, sino porque es una exigencia de nuestras propias naturalezas creadoras y de nuestro subconsciente, y para ellos debemos disponer de una verdad, aunque solo sea la verdad de la imaginación, en la que puedan creer, dentro de la que puedan vivir. Después de haber inventado aquellas reproducciones necesarias, Paul repitió las frases que se le habían dado como pie, y a mí me pareció que aquella voz obtuvo mejores resultados. Pero Torsov seguía sin estar satisfecho de él, y explicó que Paul no tenía un punto central en el que concentrar las imágenes que había en el interior de su mente, y que sin él no podían emitirse las frases de manera que el oyente creyera en su realidad e inevitabilidad.
Para ayudar a Paul, Torsov mandó a María que subiera al escenario para actuar como catalizador, y dijo a Paul: «Preocúpese de que el objeto de su atención no solo oiga y comprenda el significado de sus palabras, sino que también vea en el ojo de su mente lo mismo que usted, mientras usted le habla». Paul, sin embargo, se consideraba incapaz de lograr aquello. No se estruje el cerebro por eso, no ponga obstáculos a su propia naturaleza. Intente simplemente hacer lo que le digo. El resultado no es lo importante es que se proponga usted un objetivo y trate de llevarlo a cabo. Lo importante es cómo actúa, o para ser más exactos, cómo trata usted de actuar sobre María, sobre su visión interna. ¿Qué es lo que está usted intentando en ese caso concreto? El factor más importante es su propia actividad interna. Paul comenzó a describir sus impresiones mientras realizaba el experimento. «Voy a enumerar los momentos más característicos de mis sentimientos», explicó. «Primero, y antes de poder comunicar nada a María, tuve que ordenar de alguna manera el material que quería transmitirle. Tuve que comprobar el significado esencial de lo que iba a decir, recordar los hechos, las circunstancias dadas que yo tenía que reproducir. Antes que nada, tenía que sopesarlas todas en mi propia mente. Una vez preparado esto, y al llegar al momento de traducirlo a términos de expresión física, me pareció como si todo entrara en un estado de fermentación y movimiento. Mi mente, mis sentimientos, la imaginación, las expresiones de la cara, de los ojos, de las manos, del cuerpo, todo se puso a buscar la forma de enfrentarse con el objetivo propuesto. Era como una gran orquesta afinando los instrumentos. Yo empecé a estudiarme atentamente a mí mismo». «¿A sí mismo? No a María», interrumpió Torsov. «Evidentemente, carecía de importancia para usted el que María le entendiera, captara el contenido subyacente en sus palabras o viera a través de los ojos de usted lo que pasaba en la vida de Iván Ivanovich. ¿No significa todo eso que mientras usted le comunicaba las palabras seguía, sin embargo, faltándole el impulso natural para hacerle ver las imágenes que había en su cabeza? Todo eso demuestra una falta de acción. Además, si hubiera usted intentado realmente transmitirle a ella sus palabras, no las habría recitado como un soliloquio, sin mirarla, sin adaptarse a ella como ha hecho, y habría habido momentos en que habría usted esperado para ver el efecto de sus palabras. Estos momentos son esenciales para que la persona que está frente a usted pueda absorber el subtexto de sus imágenes mentales. Es imposible tomarlas todas de un trago. Se trata de un proceso por partes muy pequeñas. Se comunica algo, pausa, el interlocutor absorbe lo comunicado, se continúa, se hace otra pausa, etc. Desde luego, al mismo tiempo que se hace esto, hay que tener en cuenta la totalidad de lo que se quiere comunicar. Para uno, como autor del subtexto, todo está automáticamente claro, pero para el interlocutor todo es nuevo, debe ser descifrado y absorbido. Esto requiere un cierto tiempo. Ese tiempo se lo saltó usted, y en consecuencia el resultado de todos estos errores no fue una conversación con otro ser vivo, sino un monólogo, esa clase de monólogo que oímos tan a menudo en el teatro. Al final, Torsov consiguió que Paul hiciera lo que le había pedido. Le convenció de que hiciera que María escuchara y sintiera lo que había dentro de su mente. María, y por supuesto todos los demás, comprendimos y sentimos hasta un cierto punto lo que había tras sus palabras, es decir, el subtexto. El mismo Paul estaba emocionado. Declaró que hoy por primera vez había experimentado intelectual y emocionalmente el significado práctico de transmitir a otros un subtexto imaginario. Ahora saben ustedes lo que significa crear esa corriente explicativa que fluye sin interrupción bajo el diálogo hablado de una obra de teatro, dijo Torsov al terminar la clase. 5. Durante todo el camino a casa, Paul me estuvo hablando de lo que había sentido al hacer hoy el ejercicio de Iván Ivanovich. Evidentemente, lo que más le había impresionado era el hecho de que, al interesar a alguien por lo que había en su propia mente, descubrió que las triviales palabras que le había encomendado Torsov se habían convertido de alguna forma imperceptible en las palabras absolutamente precisas que necesitaba para expresarse. ¿Te das cuenta? Si no se indica que la mujer de Iván Ivanovich le había dejado, no hay historia, explicó Paul. Si no hay historia, no hay nada en que basar un subtexto explicativo.
No hay necesidad de hacerse uno mismo una imagen mental de nada que haya sucedido ni de transmitirlo a nadie. Y el hecho esencial, el triste suceso en la vida de Iván Ivanovich, es algo que no puede comunicarse emitiendo radiaciones, o gestos, o a través de la expresión facial. Hay que disponer de la palabra. Fue entonces cuando me di cuenta del valor de las palabras que se me habían impuesto. Llegué a amarlas como si hubiesen sido mías propias, las apresé con ansiedad, hice que me dieran vueltas en la boca, sopesé cada sonido, puse todo el cuidado en cada entonación. Entonces ya no las necesitaba para establecer una relación mecánica, como forma de exhibir mi voz o mi técnica, sino con la finalidad activa de hacer que mi interlocutor captara la importancia de lo que estaba diciendo. ¿Y sabes qué era lo más hermoso de todo? Continuó en la misma vena lírica. Tan pronto como las palabras se habían hecho mías, me sentí absolutamente a gusto en escena. ¿De dónde había venido de repente aquella sensación de serenidad y control? Era una sensación tan maravillosa sentirse capaz de controlarse a sí mismo, haber ganado el derecho a no apresurarse y hacer con calma que esperaran los demás. Una tras otra plantaba las palabras en la conciencia de mi objeto y junto con ellas transmitía una tras otra las connotaciones aclaratorias. Tú deberías comprender mejor que nadie las implicaciones y el significado de la calma y el control que hoy he sentido, porque sabes muy bien el miedo que tenemos los dos cuando tenemos que hacer una pausa en escena. En realidad no se trataba nunca de pausas, porque ni siquiera callado dejaba de estar activo. Paul me entusiasmó con lo que me había contado. Fui con él a su casa y luego me quedé a cenar. Durante la cena, su tío, que como actor veterano se interesa mucho por los progresos de su sobrino, nos preguntó qué habíamos hecho hoy en clase. Paul le contó lo que me acababa de explicar a mí. Su tío le escuchaba, sonreía, asentía con un gesto de aprobación y decía siempre: «Eso está bien, eso está bien». En un momento determinado se levantó de un salto y exclamó: «Eso es, has dado en el clavo. Hay que infectar al interlocutor, hay que infectar a la persona a la que diriges tu atención, introducirte hasta su alma misma, y al hacerlo resultarás contagiado tú mismo, y tu contagio contagiará a todo el mundo. Las palabras que digas entonces serán más estimulantes que nunca». La acción real, fértil, con un propósito, es el factor más importante en el proceso creador, y en consecuencia lo es también en la palabra. Hablar es hacer. Esa acción nos marca un objetivo, infundir en otros lo que vemos dentro de nosotros mismos. No es tan importante que el otro vea o no lo que hay en tu mente. La naturaleza y el subconsciente pueden encargarse de eso. Tu tarea es desear infundir en otros tus visiones internas, y ese deseo engendra la acción. Una cosa es aparecer ante un buen público, soltar unos cuantos bla bla blas y marcharse. Y otra cosa muy diferente es salir a escena y realizar una acción. Una forma de hablar es teatral, la otra es humana. 6. Cuando consideramos un fenómeno, cuando nos imaginamos un objeto, un acontecimiento o traemos a la mente experiencias de la vida real o imaginaria, no solo reaccionamos ante estas cosas con nuestros sentimientos, sino que les pasamos revista a nuestros ojos interiores, dijo Torsov al principio de la clase de hoy. Sin embargo, al hacer esto, nuestra visión interior debe tener relación solo con la vida del personaje que se representa, y no con nosotros mismos, como actores que representamos ese personaje. Porque a no ser que la vida personal del actor sea análoga a la del personaje, ambas no pueden coincidir. Por eso es por lo que, cuando estamos en escena, nuestra principal preocupación debiera ser siempre reflejar en nuestra propia visión interior elementos semejantes a los que ocuparían la visión interior del personaje. Esta corriente interna de imágenes, alimentada por toda clase de invenciones ficticias, así como por las circunstancias dadas, confiere vida a un personaje, le proporciona una base para todo lo que el personaje realiza, ambiciones, pensamientos, sentimientos y, más aún, es una gran ayuda para que el actor concentre su atención en la vida interior de su personaje. Debe servir para reforzar una atención que decae. El día pasado trabajamos sobre un breve monólogo relacionado con Iván Ivanovich y Peter Petrovich.
continuó Torsov, pero supongamos ahora que se preparan todos los diálogos de todas las escenas de una obra completa. Pues bien, debería hacerse de la misma forma que preparamos aquellas breves líneas, ilustradas con síes mágicos y circunstancias dadas. En este caso, todo el texto de la obra iría acompañado de una corriente subtextual de imágenes, como una película constantemente proyectada sobre la pantalla de nuestra visión interna, para guiarnos mientras hablamos y actuamos en escena. Hay que poner en esto un cuidado especial y hacer que los diálogos del personaje vayan siempre acompañados de esta ilustración imaginaria en cada actuación. Que lo que digan ustedes recree estas imágenes y no simplemente palabras. ¿Cuál es el secreto de este método cuya utilización les estoy recomendando? Es muy claro y muy sencillo. Para poder reproducir el significado esencial de un texto hay que penetrar en él profundamente y sentirlo también en profundidad. Sin embargo, esto es difícil y no siempre posible porque, en primer lugar, uno de los elementos más importantes del subtexto es la memoria afectiva, un factor especialmente evanescente, caprichoso, fugaz e inestable. En segundo lugar, se necesita una capacidad de atención bien disciplinada para ser capaz de concentrarse en el significado que hay tras las palabras. Olviden por completo los sentimientos y pongan toda su atención en las imágenes internas. Estúdienlas con todo el cuidado posible y descríbanlas lo más precisa, completa y vivamente que puedan. De esta manera, cuando comiencen a actuar y las palabras no las digan para sí mismos ni para el público, sino a la persona que actúa frente a ustedes, el resultado de este método será que habrán conseguido una estabilidad y una potencia mucho mayores. El objetivo de traspasar lo que haya en el ojo de su mente al de su interlocutor dentro de una escena exige que sus acciones estén potenciadas al máximo. Ello movilizará la voluntad y, junto con las fuerzas motivantes internas, todos los elementos del espíritu creador del actor. ¿Por qué no habíamos de usar este magnífico instrumento que es la memoria visual? Una vez establecida en nuestro interior, esta secuencia de imágenes fácilmente accesible, resulta mucho más fácil nuestra tarea de seguir fieles al subtexto y a la línea de acción. Por otra parte, al ir describiendo lo que vemos, vamos despertando sensaciones reutilizables que quedan almacenadas en la memoria afectiva y que tan necesarias son para vivir nuestro personaje. Por tanto, al mantener estas imágenes interiores en nuestras mentes, pensamos en el subtexto de nuestro papel y lo sentimos. Este método no es nuevo para nosotros. Utilizamos métodos semejantes al trabajar sobre el movimiento y la acción. En aquella ocasión, recurrimos a las acciones físicas como más palpables y estables para ayudarnos a despertar nuestras memorias afectivas, más inestables y para crear la línea ininterrumpida de un personaje. Recurrimos ahora al mismo método y con el mismo propósito tratamos de obtener una línea ininterrumpida de imágenes interiores y la transmitimos con palabras. Anteriormente fueron las acciones físicas las que nos sirvieron como señuelos para nuestros sentimientos cuando tratábamos de construir una acción. Ahora son las imágenes interiores las que nos sirven de señuelo al tratar de las palabras y de la forma de hablar. Hagamos que esta película se proyecte con frecuencia en el ojo de la mente y, como hace un pintor o un poeta, describamos lo que vemos y cómo lo vemos en la sesión de cada día. Durante esta revisión se darán ustedes perfectamente cuenta de qué es lo que hay que decir cuando se esté en escena. Pudiera muy bien suceder que cada vez que se repita y se cuente este proceso se realice con algunas variaciones. Mucho mejor si así ocurre, pues lo inesperado y lo improvisado son siempre el mejor impulso de la fuerza de creación. La adquisición de esta costumbre exige un trabajo largo y sistemático. Los días en que a su atención le falte la suficiente estabilidad, en la que la línea del subtexto amenace con romperse, aférrense a los objetos concretos de su visión interior como si se tratara de un salvavidas. Esta es otra de las ventajas que ofrece este método. Como todos sabemos, el diálogo de un personaje acaba gastándose a fuerza de repetirse. Por el contrario, las imágenes visuales se hacen más fuertes y más amplio es su alcance cuanto más se repiten. La imaginación no descansa, constantemente añade nuevas pinceladas, detalles que amplían y dan vida a esta película interior. Por tanto, la frecuente repetición de estas imágenes ejerce una acción beneficiosa. Ahora saben ustedes no solo cómo crear,
sino también cómo utilizar el acompañamiento ilustrado de un subtexto. Más aún, poseen ustedes el secreto de este método psicotécnico. 7. Una función de la palabra hablada en escena, pues, es la comunicación con el interlocutor por medio de un subtexto ilustrado de nuestro diálogo, o por una revisión mental del mismo. Fue el comentario de Torsov al empezar la clase de hoy. Veamos si esta función de la palabra se utiliza correctamente, dijo volviéndose hacia Vasia. Suba a escena y diga cualquier cosa que se le ocurra. Te juro, querida, que no puedo vivir si me prometes que te quedarás si despejarás la oscura nube de mi vida cuando te hayas ido. Las palabras de Vasia fueron pronunciadas con sus largas tiradas habituales, sus paradas incomprensibles que transforman la prosa en galimatías y la poesía en prosa que se ha vuelto loca. Todavía no he logrado comprender ni una sola palabra, dijo Torsov interrumpiéndole, y seguiré sin lograr entender nada si continúa usted transformando sus frases en picadillo. No veo base alguna en lo que usted hace para pensar seriamente en un subtexto. No hay ni siquiera texto. Algo resbala al azar por su lengua, sin relación ninguna con su voluntad, su conciencia, ni otra cosa alguna, a excepción de su reserva de aliento. Por tanto, antes de continuar, ordenemos un poco las palabras de su monólogo, agrupémoslas adecuadamente. Solo entonces podremos saber qué palabras están relacionadas entre sí, qué partes van juntas en una frase o en un pensamiento completo. Para dividir el discurso en secuencias tenemos que disponer de paradas o pausas lógicas. Como sin duda saben ustedes, las pausas tienen una función doble y diferente. Las pausas lógicas unen las palabras en grupos o en secuencias de elocución y separan los grupos entre sí. ¿Se dan ustedes cuenta de que el destino de un hombre e incluso su vida misma pueden depender de la posición de esa pausa? Tomemos por ejemplo las palabras «perdón imposible enviar a Siberia». ¿Cómo puede entenderse el significado de esta orden hasta saber dónde está situada la pausa lógica? Una vez introducida la pausa, el sentido de las palabras estará claro. Puede ser o «perdón imposible enviar a Siberia» o «perdón imposible enviar a Siberia». En el primer caso se trata de una gracia, en el segundo de un destierro. Vuelva usted ahora a su monólogo y repítalo con pausas. Solo entonces seremos capaces de comprenderlo. Con ayuda de Torsov, Vasia dividió sus frases en grupos de palabras y comenzó a decirlas, pero después del segundo periodo el director le interrumpió. Entre dos pausas lógicas, el texto debe decirse de la forma más unificada posible, casi fusionado en una sola palabra. No debe trocearse y escupir los fragmentos de la forma que usted lo hace. Desde luego, hay excepciones que obligan a una pausa en medio de un periodo, pero están sujetas a reglas que veremos a su debido tiempo. Ya sabemos esas reglas, objetó Grisha. Sabemos leer de acuerdo con los signos de puntuación. Si me permite decirlo, eso se aprende en la escuela primaria. Si lo han aprendido, ¿por qué no hablan correctamente?, replicó Torsov. Más aún, ¿por qué no aplican las leyes de una forma de hablar correcta y las llevan hasta sus últimas consecuencias en escena? Me gustaría verles más a menudo coger un libro y un lápiz y dividir lo que leen en secuencias de palabras, sopesarlas con los oídos, con los ojos, con las manos. Leer estableciendo secuencias de palabras contiene otro elemento que les ofrece una gran ventaja práctica. Es una ayuda en el proceso de incorporarse al personaje. Esta división en periodos y la lectura de un texto de acuerdo con este principio nos obligan a analizar las frases y a captar su esencia. Si no efectuamos este trabajo, no sabremos cómo decirlas. La costumbre de hablar en periodos hará que su discurso sea más gracioso de forma, más inteligible y más profundo de contenido, porque obliga a mantener la mente constantemente centrada en el significado esencial de lo que se está diciendo cuando se está en escena. Hasta haber conseguido esto, es inútil intentar cumplir una de las principales funciones de las palabras, que es transmitir el subtexto ilustrado del monólogo, o incluso intentar llevar a cabo el trabajo preparatorio de crear este subtexto. El primer trabajo a realizar siempre con el discurso o con las palabras es dividirlos en periodos, colocar en su sitio las pausas lógicas. 8. Hoy he sido el primero en salir a recitar. Como podía elegir yo mismo, me decidí por unos versos de Otelo.
como el póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelve al cauce, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. Así mis negros pensamientos, con paso airado, no han de volver al dulce amor, hasta que una venganza dura y plena no los engulla. En este fragmento no hay ningún punto, y la frase es tan larga que había que apresurarse para llegar al final. A mí me parecía que tenía que decirla de una tirada, sin pararme siquiera a respirar, pero naturalmente no lo conseguí. No es de extrañar que suprimiera algunas pausas, que me quedara sin aliento y estuviera congestionado al terminar. Para evitar en el futuro lo que acaba de sucederle, le recomiendo que como primera medida se sirva de la pausa lógica. Divida el discurso en periodos, porque, como acaba de ver, no se puede decir de un tirón, fue el comentario de Torsov cuando yo acabé. Así que distribuí las pausas de esta forma, marcadas con asteriscos, como el póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelve al cauce, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. Así mis negros pensamientos, con paso airado, no han de volver al dulce amor, hasta que una venganza dura y plena no los engulla. Como ejercicio suficiente, dijo Torsov, y luego me hizo repetir una y otra vez esta frase desmesuradamente larga, de acuerdo con las pausas que yo había establecido. Después de haberlo hecho, señaló que el texto era ahora más fácil de escuchar y de comprender. La única lástima es que todavía no despierta ningún sentimiento, añadió, y para ello es usted el mayor obstáculo. Tiene usted una prisa tal que no se toma tiempo para penetrar en lo que está diciendo. No puede aplicarse a examinar y sentir qué es lo que hay tras las palabras. Hasta que no haya hecho eso no podrá seguir avanzando. Por eso debe empezar por olvidarse de su prisa. Me gustaría, pero ¿cómo conseguirlo? Pregunté algo desconcertado. Le voy a decir una manera de hacerlo. Se quedó pensando un momento y luego dijo: ¿Ha aprendido usted a recitar el texto de Otelo con sus pausas y medidas lógicas? Está bien. Recítemelo ahora respetando los signos de puntuación. ¿No es lo mismo? Sí, pero solo a medias. Los signos de puntuación exigen una determinada entonación vocal. El punto, la coma, los signos de exclamación e interrogación, etc. Tienen sus propios rasgos característicos en cada caso. Sin esa entonación no cumplen sus funciones. Si se priva al punto de su carácter de caída de la voz tras una frase redondeada, el oyente no se dará cuenta de que la frase ha terminado y de que no hay continuación. Si se priva al signo de interrogación de su típico pliegue fonético, el oyente no se dará cuenta de que le han hecho una pregunta a la que lógicamente tendría que contestar. En cada una de esas entonaciones se produce un determinado efecto sobre los oyentes que les obliga a hacer algo. El símbolo fonético de una pregunta pide una respuesta. El de una exclamación pide compasión, aprobación o protesta. Los dos puntos requieren una consideración atenta de lo que viene a continuación, etc. Hay una gran expresividad en todas estas entonaciones, y son precisamente esas cualidades inherentes a los signos de puntuación las que pueden moderar sus prisas. Por eso les hemos concedido una especial atención. Repita ahora el Parlamento de Otelo con los signos de puntuación y su esquema inherente. Cuando empecé a recitar el monólogo me parecía como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Antes de pronunciar una sola palabra, sentí el impulso de sopesar, adivinar, desvelar qué es lo que me hacía dudar y tuve que detenerme, incapaz de continuar. Esto no hace más que demostrar que no conoce usted la naturaleza de su propio lenguaje y, en especial, la naturaleza de los signos de puntuación. Si no fuera así, habría usted podido llevar a cabo fácilmente su tarea. No olvide este incidente. Debería ser una razón de más para que se diera usted cuenta de la necesidad de un estudio intenso de las leyes del lenguaje. Parece que de momento los signos de puntuación le incomodan al hablar. Intentemos que sean una ayuda en lugar de un impedimento. No me es posible realizar una exposición de todos los signos, dijo Torsov, de manera que procederemos a experimentar con uno solo de ellos. Si la demostración les convence de mi teoría, tratarán de hacer ustedes experimentos por su cuenta con el resto de los signos de puntuación. Debo repetir que mi objeto no es enseñarles yo mismo, sino convencerles de que deben ustedes estudiar las leyes del lenguaje. Para el objeto de nuestro experimento voy a tomar la coma, porque es casi el único signo de puntuación que aparece en el fragmento de Otelo que usted eligió. ¿Se acuerda usted de lo que trataba de hacer instintivamente cada vez que llegaba a una coma?
En primer lugar trataba de hacer una pausa, pero al mismo tiempo sentía el deseo de emitir en una curva ascendente el sonido de la última sílaba de la palabra precedente a la coma, de no acentuarla, a no ser que fuera lógicamente necesario, y a continuación dejar la nota alta flotando en el aire por un instante. Dentro de esa curva el sonido va de abajo hacia arriba como un objeto que se pasa de un estante bajo a uno alto. Esta línea melódica ascendente puede adoptar toda clase de flexiones y llegar a cualquier altura, en intervalos de tercera, quinta, octava, con una subida corta y empinada, o amplia y suave, con un pequeño balanceo, etc. Lo curioso de la naturaleza de una coma es que posee una cualidad milagrosa. Su curva, casi como un gesto de advertencia de una mano, hace que los oyentes esperen pacientemente el final de una frase incompleta. ¿Se da usted cuenta de la importancia que esto tiene, especialmente para una persona nerviosa como usted o para alguien tan inquieto como Basia? Si creyera usted que después de la curva de sonido de la coma, sus oyentes van a esperar pacientemente a que usted continúe y termine la frase empezada, no habría entonces razón para correr. Esto le tranquilizará y le hará amar la coma y todo lo que representa. Si supiera usted la satisfacción que produce al estar contando una larga historia o utilizando una frase larga como la que acaba usted de recitar, el elevar la línea fonética antes de una coma y esperar lleno de confianza porque se sabe con toda seguridad que nadie va a interrumpirnos o meternos prisa. Esta transmisión temporal de los deberes y las acciones a algún otro asegura la tranquilidad de ánimo mientras se espera, porque las pausas se transforman en algo necesario para la persona a quien se está hablando, la misma que antes parecía meternos prisa. ¿Están de acuerdo conmigo? Torsov concluyó sus observaciones con el claro rizo vocal de un signo de interrogación y aguardó nuestra respuesta. Tratamos de pensar en algo que decir y llegamos a ponernos muy nerviosos porque no encontrábamos respuesta. Pero él estaba en perfecta calma, porque éramos nosotros los causantes de la detención, no él. Durante esta pausa, Torsov empezó a reírse y luego nos explicó la razón. No hace mucho le explicaba a una sirvienta nueva dónde debía colgar la llave de la casa, y le dije: anoche, al entrar y ver la llave en la cerradura. Luego, y habiendo dejado la entonación en una línea ascendente, me olvidé de lo que quería decir, interrumpí la frase y me fui a mi despacho. La criada metió la cabeza en la habitación, con ojos de curiosidad, y la pregunta escrita en la cara. Al entrar y ver la llave en la cerradura, ¿qué? Me preguntó. Ya ven ustedes cómo la inflexión ascendente delante de una coma había mantenido su efecto durante nada menos que 5 minutos y exigía el descenso definitivo del sonido hasta el punto final de la frase completa, y esta exigencia no admitía ningún obstáculo. Pasando revista a lo que habíamos hecho durante la clase de hoy, Torsov se atrevió a predecir que yo pronto dejaría de tener miedo a las pausas, porque había aprendido el secreto de hacer que otros esperaran por mí. Cuando haya sobrepasado el estadio de aprender a utilizar las interrupciones para aumentar la claridad y la fuerza expresiva de mi lenguaje, para dar relieve y reforzar mi comunicación con los demás, entonces no solo dejaré de temer las pausas, sino que, por el contrario, comenzaré a disfrutar de ellas de tal forma que llegaré a abusar de su utilización. 9. Torsov parecía estar de buen humor al llegar hoy a clase. Luego, de repente, sin ningún motivo, anunció en voz baja pero con una enorme firmeza: si no prestan ustedes una atención absoluta a las clases, me negaré a seguir trabajando con ustedes. Nos quedamos completamente desconcertados, nos miramos uno a otro y estábamos preparándonos para asegurarle que todos poníamos el máximo interés en sus clases, pero antes de que pudiéramos articular palabra, Torsov estalló en carcajadas. ¿Se dan cuenta de qué buen humor estoy hoy?, preguntó. Estoy del mejor humor posible, porque acabo de leer en un periódico el enorme éxito que ha tenido uno de mis alumnos favoritos. Sin embargo, con hacer que mi voz siga una línea de entonación calculada para transmitir algo definido, firme e irrevocable, me he convertido instantáneamente ante ustedes en un viejo pedagogo severo, colérico y puntilloso. Hay determinadas entonaciones establecidas no solo para palabras concretas y signos de puntuación, sino también para frases enteras.
Estas entonaciones tienen formas determinadas basadas en la naturaleza, tienen nombres. Por ejemplo, la forma de entonación que acabo de utilizar se llama el cuello de cisne o doble curva. Hay una primera inflexión ascendente hasta el punto de altura máxima, donde la coma coincide con la pausa lógica. Después de la curva se produce una parada temporal y luego la voz desciende abruptamente hasta la parte más baja de la línea de entonación. Aquí tienen un esquema de lo que sucede. En una hoja de papel, Torsov nos escribió la frase siguiente: si no prestan ustedes una atención absoluta a las clases, me negaré a seguir trabajando con ustedes. Este esquema de inflexión es indispensable. Hay otros muchos esquemas fonéticos para una frase completa, pero no vamos a entrar en una exposición de cada uno, puesto que no estoy enseñándoles este tema, sino simplemente haciendo algunos comentarios sobre él. Los actores deben conocer estos esquemas fonéticos, y una finalidad, entre otras muchas, para quienes la necesitan es la siguiente. Cuando un actor está en escena sucede a menudo que, por timidez o por otras razones, su registro de voz se reduce y sus esquemas fonéticos pierden precisión. Los actores de nacionalidad rusa, por ejemplo, tienen tendencia a hablar en un tono menor por comparación a los latinos que prefieren un tono mayor. Esta característica se hace más notable cuando están en escena. Mientras un actor francés dará una claridad vibrante a la palabra clave de una exclamación de alegría, un actor ruso distribuirá sus intervalos de una forma muy diferente y, si le es posible, terminará en un bemol. Mientras un francés presta vitalidad a la entonación, alargando la frase hasta el límite extremo de su gama vocal, un ruso se quedará 2 o 3 notas por debajo. Mientras un actor francés hará bajar mucho su voz antes de un punto, un ruso cortará varias notas antes de llegar al fondo y debilitará así el acabado definitivo señalado por el punto. Cuando este pequeño hurto de sonido se comete en una canción popular, no llega a notarse, pero cuando el actor ruso hace lo mismo con Molière o Goldini, está imponiendo su tono menor, precisamente en el reino de un tono mayor vibrante. A no ser que el subconsciente entre en juego de forma eficaz, el actor descubrirá que su entonación, muy a pesar suyo, no es suficientemente variada. ¿Cómo puede remediarse este defecto? La gente que no es consciente de los esquemas necesarios exigidos por una frase determinada o creados por la naturaleza de una frase dada se encuentra frente a un problema insoluble, mientras que los que saben esto encontrarán la entonación adecuada empezando por la línea externa, fonética o gráfica, y llegando al núcleo interno de los esquemas y pausas vocales. En estos casos debería ampliarse el campo de voz por medios externos y al mismo tiempo basar los intervalos de sonido de la entonación, que habrán aumentado en una justificación interior. Ellos ayudarán a llegar más cerca de la verdad que se busca. Si es sensible, se reconocerá rápidamente. Asentar una base para una escala vocal más amplia, así como para unos intervalos de entonación aumentados, requiere un temperamento poco común. Tanto mejor. Pronto se verá si los sentimientos de uno responden de manera viva a las entonaciones que le son sugeridas desde el exterior. En consecuencia, si la entonación nos deja en la estacada, empezamos con un esquema sonoro externo, encontremos una base en que apoyarlo y luego sigamos hasta dar con un sentimiento naturalmente apropiado. Mientras Torsov seguía hablando, entró en la clase su ruidoso secretario, y él tuvo que acompañarle. Dijo que volvería en unos minutos. De esta forma tuvimos un pequeño descanso, que Grisha aprovechó para exponer algunas de sus objeciones habituales. Le molestaban los métodos forzosos, afirmaba que destruían la libertad creadora, puesto que obligaban a un actor a utilizar determinadas inflexiones. Rachmaninoff demostró con razón que lo que Grisha calificaba de forzado es una de las cualidades naturales del lenguaje, y él, Rachmaninoff, tenía la costumbre de considerar el cumplimiento de las obligaciones naturales como una de las formas más elevadas de libertad. Lo que él considera forzado son las inflexiones poco naturales del estilo declamatorio convencional que Grisha defiende con tanta tosudez. Para respaldar su opinión, se refirió a una actriz de un teatro de provincias, cuyo único encanto residía en su forma excéntrica de hablar. Claro, porque corresponde a su tipo, insistió Grisha. Si le enseñaran las leyes del lenguaje dejaría de existir simplemente.
Y habría que dar gracias a Dios por ello, fue la respuesta de Rachmaninoff. Si tu actriz tiene que hablar incorrectamente en un papel de característica, estará muy bien que lo haga y yo la aplaudiré, pero a no ser que se trate de ese exclusivo propósito, no estaremos frente a una virtud, sino frente a un defecto de una actriz. Hablar de amor con un lenguaje defectuoso es bajo y de mal gusto. Podrías decirle de mi parte que será 2 veces más adorable si continúa haciendo las mismas cosas que antes, pero con una forma de hablar correcta. Entonces llegarán de verdad sus encantos al público. La comunicación será tanto más directa por cuanto no existirá la barrera de un lenguaje sin formar. Primero nos dicen que no debemos hablar como en la vida corriente, luego nos dicen que tenemos que hablar de acuerdo con esta o aquella ley. Si me perdonas que te lo diga, deberían explicarnos de una vez qué es lo que necesitamos para la escena. ¿Significa eso que tenemos que hablar de forma diferente a como hablamos normalmente en la vida? Tenemos que hablar de una forma especial, ¿no es eso?, preguntó Grisha. Sí, eso es exactamente, dijo Rachmaninoff, continuando donde él había acabado. No como en la vida corriente, sino de una forma especial. En escena no podemos hablar de la misma manera burda que en la vida corriente. El quisquilloso secretario de Torsov interrumpió la discusión. Entró para decir que el director no volvería hoy a clase. De manera que, en vez de la clase normal, Rachmaninoff nos hizo seguir con una sesión de ejercicios. 10. En la clase de hoy, Torsov me ha hecho repetir una y otra vez el Parlamento de Otelo y dar inflexiones satisfactorias a mi voz en cada coma. Al principio, las inflexiones ascendentes eran puramente formales e inertes. Luego, una de ellas me trajo repentinamente a la memoria una inflexión real, viva, e inmediatamente me sentí poseído por una sensación de calor y de pisar terreno conocido. Animado por esta sensación, empecé poco a poco a hacer acopio de valor para intentar todo tipo de giros fonéticos, unos mejores, otros peores, que aplicar al texto de Otelo, oscilaciones cortas o largas, con subidas grandes o pequeñas, y cada vez que daba con la línea acertada se despertaban en mí nuevos y diferentes recuerdos emocionales. Ahí es donde reside la fuente espontánea de la técnica del lenguaje natural. El mundo externo, a través de la entonación, afecta a la memoria, a la emoción y a los sentimientos de uno. Esto había quedado bien grabado en mi mente. Por eso decidí intentar el mantenimiento de la pausa después de que el ángulo cambiara de dirección, después de la coma. Eso me daría tiempo no solo de profundizar en el significado de lo que sucedía en mi interior, sino también de experimentar la sensación hasta el fondo. Fue entonces cuando me sucedió una desgracia. Estaba tan absorto en mis sentimientos, pensamientos y pruebas que olvidé el texto del Parlamento cuando iba por la mitad. Me quedé sin apoyo y tuve que detenerme. Pero de todas formas, Torsov estaba entusiasmado. «De eso se trata», exclamó encantado. «Todo lo que he tenido que hacer ha sido profetizarle el éxito, y usted se lanzó directamente a explorar las posibilidades de las pausas. En realidad, ha convertido usted muchas de las pausas lógicas en pausas psicológicas, y eso es magnífico, siempre que la pausa psicológica no usurpe las funciones de la pausa lógica, sino que sirva más bien para prestarle realce. Por otra parte, debe servir siempre para cumplir la finalidad que se le ha asignado. Si no, una desgracia como la que acaba de sucederle, Kostia, es inevitable. Comprenderá usted mucho mejor estos consejos de precaución después de que le haya explicado la naturaleza de estos 2 tipos de pausas. Mientras la pausa lógica da una forma a los periodos, a frases enteras de un texto y a través de ello contribuye a su comprensión, la pausa psicológica añade vida a los pensamientos, frases y periodos, ayuda a transmitir el contenido subtextual de las palabras. Si el lenguaje sin pausas lógicas es ininteligible, sin pausas psicológicas está muerto. La pausa lógica es pasiva, formal, inerte. La pausa psicológica está necesariamente llena de actividad y es rica en contenido interior. La pausa lógica sirve al cerebro, la psicológica a los sentimientos. Un gran actor dijo una vez: haga que su lenguaje sea taciturno y su silencio elocuente. Eso es precisamente la pausa psicológica, un silencio elocuente.
Es un medio de comunicación entre la gente de una importancia extrema. Usted ha descubierto hoy por sí mismo, Kostya, que para sus fines creadores no ha podido evitar el uso de esa pausa que habla por sí misma. Las palabras se ven reemplazadas por los ojos, la expresión facial, la emisión de radiaciones, de movimientos apenas perceptibles que contienen una indicación, y otros muchos medios de participación conscientes o inconscientes. Todos ellos sustituyen a las palabras, son a menudo más intensos, más refinados y más irresistibles en silencio que cuando se usan junto con las palabras. Su conversación muda puede ser tan interesante, sustancial y convincente como una conversación verbal. Con frecuencia, la pausa expresa la parte del subtexto que nace no solo de nuestro yo consciente, sino también de nuestro subconsciente y que no se presta fácilmente a una expresión concreta. Todas estas experiencias y sus manifestaciones son, como saben ustedes, de una enorme importancia para nuestro arte. ¿Se dan ustedes cuenta de la posición privilegiada de la pausa psicológica? No está sujeta a ninguna ley, mientras que todas las leyes del lenguaje, sin excepción, están sujetas a ella. La pausa psicológica se introducirá con audacia en lugares donde una pausa lógica o gramatical parece imposible. Supongamos, por ejemplo, que nuestra compañía va a hacer una gira por el extranjero. Vamos a llevar también a nuestros alumnos de interpretación, excepto a dos. ¿Quiénes son?, pregunta Kostya preocupado a Paul. Paul contesta, yo y... Aquí hace una pausa psicológica para suavizar el golpe que se avecina o, por el contrario, para aumentar la impresión de indignación. ¿Y tú? Todo el mundo sabe que la conjunción y no permite ninguna pausa tras de sí, pero la pausa psicológica rompe la regla e introduce una interrupción ilegal sin más preocupaciones. Más aún, la pausa psicológica tiene derecho a sustituir a la pausa lógica sin por ello destruirla. Esta última solo dispone de un periodo de tiempo muy breve más o menos definido. Si se amplía ese tiempo, la pausa más lógica debe transformarse rápidamente en una pausa psicológica activa, cuya extensión es indeterminada. Esta pausa es independiente del tiempo, dura todo el tiempo necesario para cubrir los fines de alguna acción. Apunta al superobjetivo y a la línea continua de acción de una obra, de forma que mantendrá necesariamente el interés del público. A veces hay escenas enteras compuestas de pausas psicológicas, son lo que se llaman pausas de papel protagonista. Sin embargo, hay que proteger a la pausa psicológica del peligro de prolongarse inútilmente, un proceso que se desencadena en el momento en que deja de servir al sentido de la acción. Antes de que eso llegue a suceder, hay que abrir de nuevo el camino a la palabra hablada. Es una lástima cuando la pausa psicológica se convierte en una simple espera, porque entonces se ha caído en un vacío, la pausa por la pausa. El resultado es un vacío en el entramado de la creación artística. Eso es exactamente lo que le ha sucedido hoy a usted, Kostya, y es por lo que me precipité a explicarle su error, para que esté prevenido y no vuelva a sucederle en el futuro. Sustituyan las pausas lógicas por pausas psicológicas todas las veces que quieran, pero no las alarguen si no hay una buena razón para hacerlo. Existe todavía otro tipo de pausa en el lenguaje cuando se canta o se utiliza para definirla la expresión alemana Luftpause o pausa respiratoria. Es el más corto de los descansos, exactamente suficiente para tomar aire con toda rapidez. No se lleva más tiempo que un abrir y cerrar de ojos. A menudo, una Luftpause no es ni siquiera una verdadera interrogación, no es más que una minúscula fracción de segundo intercalada en el ritmo del canto o del lenguaje, y deja intacta la línea de sonido. En el habla ordinaria, y especialmente en una forma rápida de hablar, esta pausa respiratoria se utiliza para destacar determinadas palabras. Ahora ya conocen ustedes todas las pausas relacionadas con la forma de hablar en escena. Conocen igualmente las condiciones generales en que pueden utilizarse. La pausa es un elemento importante, un verdadero triunfo de naipes en nuestra técnica del lenguaje. 11. En nuestra última clase realizamos algunos descubrimientos importantes sobre las pausas. Antes habíamos tratado de otro aspecto importante del lenguaje, las entonaciones, comenzó Torsov. También más tarde hablamos de esto en relación con la naturaleza de los signos de puntuación, pero todavía no hemos agotado el tema. Todo esto puede suponer una ayuda más grande aún en la resolución del problema más importante del lenguaje.
la exposición en palabras del subtexto del personaje. Se tiene entonces en realidad no uno, sino dos triunfos en la relación verbal con los demás en una obra teatral, la entonación y la pausa. Y esto es mucho tener, es mucho lo que puede hacerse con ellos sin tener que recurrir siquiera a la palabra hablada, limitándose exclusivamente a los sonidos. Torsov se sentó entonces cómodamente en un sillón, metió las manos bajo las piernas, adoptó una postura inmóvil y empezó a recitar cálidamente, primero un texto en prosa, después en verso. Hablaba en una lengua extraña pero vibrante, pronunciaba palabras incomprensibles con un fuego y una tensión tremendas. Su voz subía a una altura casi de invectiva, luego bajaba todo lo posible hasta llegar al silencio, entonces dejaba que sus ojos completaran lo que las palabras habían dejado sin decir. Todo aquello hecho con una gran fuerza interior, sin gritos. Algunos de sus estallidos eran especialmente vibrantes, plenos, llevados a la perfección. Otras de las frases apenas llegaban a oírse, pero estaban profundamente impregnadas de sentimientos experimentados muy dentro. En aquellos momentos estaba casi a punto de llorar y se veía obligado a hacer una pausa especialmente expresiva para poder controlar sus emociones. De nuevo se produjo en él un cambio. Su voz se hizo más fuerte, hasta asombrarnos con su empuje juvenil. Esta exaltación se amortiguó de repente y volvió a su estado de ánimo de meditación silenciosa, que acabó por completo con su anterior alegría. Terminó la escena con un silencio magníficamente coloreado de emoción. Los versos, la prosa y el idioma en que los había expresado habían sido invención personal de Torsov. Como ven ustedes, concluyó, he estado hablando en un idioma que ustedes no entendían y, sin embargo, me han estado escuchando con una gran atención. Yo permanecía inmóvil, sin cambiar mi posición en absoluto, pero nunca han dejado de mirarme. Me callaba y hacían ustedes un esfuerzo para comprender el sentido de mi silencio. No ha habido nadie que me haya proporcionado un subtexto, pero yo he aportado mis propias concepciones, imágenes, pensamientos y sentimientos bajo los sonidos que yo emitía. Todo lo que se me ocurría estaba hermanado con ellos. Desde luego, este lazo era muy general y muy tenue. Evidentemente, la impresión que producía en ustedes era de la misma naturaleza. Todo esto lo he conseguido por una parte a través del uso de sonidos y por otra a través del uso de entonaciones y pausas. ¿No es esto el equivalente de lo que sucede cuando disfrutamos escuchando a un actor extranjero? ¿No es cierto que los actores extranjeros producen también un fuerte efecto, crean un estado de ánimo, despiertan emociones, y no entendemos ni una de las palabras que dicen en escena? Les voy a dar otro ejemplo. Hace poco, un amigo mío estaba entusiasmado por la actuación de un actor en un recital. ¿Qué ha recitado?, pregunté yo. No lo sé, me contestó mi amigo. No logré entender las palabras. ¿En qué consistía el secreto? En el hecho de que un espectador se ve afectado no solo por los pensamientos, impresiones e imágenes relacionados con las palabras, sino también por la coloración del tono de las palabras, la entonación, los silencios que completan lo que las palabras han dejado sin expresar. Las entonaciones y las pausas poseen por sí mismas la capacidad de producir un fuerte impacto emocional en el oyente. Me remito como prueba a mi recitado ante ustedes en una lengua incomprensible. 12. Después de haberme hecho repetir de nuevo el parlamento de Otelo en la clase de hoy, el comentario de Torsov fue: lo que dice usted ahora no solo es audible e inteligible, sino que además emociona, aunque todavía no consiga esto último con bastante fuerza. En un intento de acentuar el efecto emocional, pisé el pedal a fondo, como suele decirse, y, en la antigua tradición teatral, lo hice en una línea gratuitamente apasionada. El resultado fue, desde luego, una tensión y velocidad excesivas y la confusión de todas las proporciones rítmicas. ¿Qué demonios es lo que ha hecho usted?, dijo Torsov, dando palmadas para hacerme volver a la tierra. Ha destruido de golpe todo el trabajo que había realizado. Ha matado usted el sentido y la lógica de sus palabras. Estaba tratando de darle más vida, más fuerza, dije yo en una autodefensa avergonzada. ¿No sabe usted que la fuerza reside en la lógica, en la coherencia de lo que se dice? Y va usted y lo echa todo por tierra. ¿No ha escuchado usted nunca, en escena o fuera de ella, un lenguaje sencillo, desprovisto de cualquier clase de énfasis vocal desacostumbrado, sin subidas ni bajadas, sin intervalos tonales innecesariamente alargados, sin enrevesados esquemas fonéticos?
Y a pesar de la ausencia de todos esos medios de enfatización, el lenguaje desnudo produce a veces una impresión irresistible gracias a una exposición convincente de ideas, gracias a palabras y frases netamente agrupadas y a una transmisión sometida a control. De manera que, precisamente por el efecto de fuerza que usted busca, tiene que aprender, en primer lugar, a hablar de forma lógica, coherentemente, con las separaciones adecuadas. Volví a recitar los versos en su forma previa. Resultaron igual de nítidos, pero igual de secos que antes. Tenía la impresión de haber caído en un círculo vicioso y no sabía cómo salir de él. Quizás comprenda ahora que es un poco pronto para que empiece usted a pensar en la fuerza del efecto que va a producir. Eso es algo que irá evolucionando por sí mismo a partir de la conjunción de muchos condicionamientos y circunstancias que tenemos que tratar de descubrir. ¿Dónde? ¿Cómo? Cada actor tiene un concepto diferente de la manera de conseguir un efecto a través del lenguaje. Algunos tratan de encontrarlo en la tensión física, aprietan los puños, jadean, permanecen pegados al suelo, se obligan a temblar de la cabeza a los pies, todo para impresionar al público. Por ese método la voz queda forzada, como estoy haciendo ahora con la mía, en una línea horizontal. En nuestra jerga del teatro, esta presión sobre la voz para conseguir volumen es lo que llamamos decir tenso. En realidad no aumenta el volumen, únicamente conduce a gritar, a una ronquera dentro de un registro de voz más limitado. Compruébenlo. Utilice solo algunas notas en semitonos menores o mayores y diga con toda la fuerza que sea capaz de acopiar esta pequeña frase. No puedo seguir aguantándolo. Hice lo que Torsov había dicho. No es bastante, más alto, ordenó. Repetí la frase forzando la voz todo lo posible. Más alto, insistía Torsov, sin ampliar el registro de la voz. Hice lo que decía. La tensión física llegó a producir una convulsión. Se me contrajo la garganta, mi registro se redujo a semitonos mayores, pero a pesar de todo, sin efecto sobre el volumen. Utilizando toda la fuerza que pude reunir, me vi obligado simplemente a chillar, a medida que Torsov me fue ordenando que subiera. Ese es el resultado final de la táctica de decir tenso, es decir, de la producción física de sonido en una línea horizontal bajo una presión forzada, dijo Torsov. Ahora intente otro tipo de experimento opuesto a este. Ponga en reposo todos los músculos de su aparato vocal, elimine toda tensión, toda presión, olvídese de interpretar pasiones y no se preocupe por el volumen. Ahora dígame la misma frase en voz normal, pero con el registro vocal en su mayor amplitud y con inflexiones bien fundadas. Piense en alguna circunstancia imaginaria que excite sus sentimientos. Lo que me vino a la cabeza fue: si yo fuera profesor y tuviera un alumno como Grisha que hubiera llegado media hora tarde a clase por tercera vez consecutiva, ¿qué haría para acabar con aquella incuria en el futuro? Apoyado en aquello, la frase resultaba fácil de decir, y el registro de mi voz se amplió de forma natural. ¿Se da usted cuenta de que la frase ha sido mucho más efectiva ahora que cuando la gritaba? Y, sin embargo, esta vez no ha tenido usted que pasar por tantas fatigas, explicó Torsov. Ahora dígame a mí las mismas palabras en una gama todavía más amplia, no de una quinta como la última vez, sino de una octava completa. Para hacerlo tuve que inventar una nueva base imaginaria para la frase. Me imaginé que, a pesar de mis advertencias categóricas, mis exigencias, reproches y riñas, Grisha había vuelto a llegar tarde a clase. Esta vez no con un retraso de media hora, sino de una hora completa. Ahora tendría que tomar una medida última y definitiva. No puedo seguir aguantándolo. La frase me salió como arrancada de la carne, no muy alto, porque me contuve, pensando que mis emociones no habían alcanzado el punto más alto. Eso es, exclamó Torsov con satisfacción. Sin ser en voz muy alta, esta vez tenía fuerza sin tensión inútil. Eso es lo que puede conseguirse con un movimiento de sonido ascendente y descendente en sentido vertical, evitando la tensión y sin forzar la voz en una línea horizontal como hizo en el primer ensayo. Cuando se necesite potencia hay que hacer que la voz y la inflexión sigan una línea fonética variante de arriba hacia abajo, de la misma forma que se utiliza la tiza para trazar todo tipo posible de diseños en un encerado. No tomen como modelo a los actores que creen estar demostrando potencia cuando hablan en voz fuerte. La voz fuerte no es potencia, es simplemente eso,
voz fuerte y chillidos. Voz alta o baja es forte o piano, pero, como ustedes saben, forte no es forte de por sí, forte es lo que no es piano. Y, a la inversa, piano no es piano, es lo que no es forte. ¿A qué me refiero con estas expresiones forte no es forte de por sí o piano no es piano de por sí? Significa que no existe una medida absoluta para ninguno de los dos. No puede empezarse ni nadie puede establecer una regla sobre sus medidas. Forte es un concepto relativo. Supongamos que empezara usted el Parlamento de Otelo en voz baja. Si dijera usted el verso siguiente con una voz ligeramente más alta, ya no estará hablando en el piano del primer verso. El verso siguiente, todavía más alto, será en consecuencia menos piano aún, y así sucesivamente hasta llegar al forte. Aumentando el volumen gradualmente se llegará alguna vez al grado más alto de fuerza de la voz, que no podría definirse más que como forte fortísimo. Es en esa escala de sonidos que va del piano pianísimo al forte fortísimo donde encontraremos toda la escala de los grados relativos de fuerza de la voz. Pero para usar la voz de esta forma hay que hacer cálculos muy exactos y estar muy seguro de la propia medida, si no, sería muy fácil caer en la exageración. Hay cantantes poco exigentes que creen elegante alternar tonos fuertes y suaves en un contraste repentino. Cantan, por ejemplo, las primeras palabras de una serenata de Tchaikovsky forte fortísimo y las siguientes en un piano pianísimo apenas perceptible. Luego empiezan a gritar de nuevo forte fortísimo cuando llegan a las palabras sobre el son encantador de la guitarra y continúan con un piano pianísimo repentino. Amada, ven a mí. ¿Se pueden ustedes imaginar una trivialidad y una falta de gusto mayores que estas diferencias de verdadero cataclismo? Lo mismo sucede en el teatro, gritos y alaridos, y a continuación leves susurros cuando se trata de una escena trágica, y esto sin ninguna preocupación por el significado esencial de las palabras que se están diciendo, y olvidando además el sentido común. Sin embargo, hay otro tipo de actores y cantantes que tienen quizás poca voz y escasas dotes temperamentales, pero que saben usar el forte y el piano de tal manera que multiplican por 10 la ilusión de sus dotes naturales. Muchos de ellos tienen incluso fama de poseer grandes recursos vocales. Sin embargo, ellos saben que su fama se debe fundamentalmente a la técnica y el arte. En cuanto a la voz fuerte, como tal, casi no sirve de nada en escena. En la gran mayoría de los casos, si sirve para algo, es para ensordecer a los que no entienden nada de arte. Por tanto, cuando necesiten ustedes dar una potencia real a sus palabras, no se ocupen del volumen y recuerden las inflexiones ascendentes y descendentes y las pausas. Solo al final de un monólogo, de una escena o de una obra, después de haber utilizado todos los sistemas y medios de entonación, desarrollo por etapas, graduación lógica y consecutiva, todo tipo de líneas y estructuras fonéticas, solo entonces y durante un breve instante puede usarse una voz fuerte para los versos o palabras finales, si es que el sentido de la obra lo exige. Una vez preguntaron a Tommaso Salvini cómo podían quedarle fuerzas a su avanzada edad para gritar con tanto vigor en un papel determinado, y él contestó: «Yo no grito, ustedes gritan por mí. Lo único que yo hago es abrir la boca. Mi oficio es hacer que el personaje vaya subiendo hasta alcanzar su grado máximo de intensidad. Logrado eso, es el público quien debe gritar si cree que lo necesita». Hay, desde luego, situaciones excepcionales en el teatro en que hay que hablar con voz fuerte. Esto es especialmente cierto en las escenas de masas, o cuando se habla acompañado por la música, o se canta, o con otros sonidos y efectos sonoros. Pero incluso en estos casos no hay que olvidar nunca que todo es necesariamente cuestión de una graduación del sonido relativa y diversificada, y que el permitir que la voz se detenga en una o varias notas extremas de la gama vocal es molesto para el público. ¿Qué conclusión debemos sacar entonces de estos diversos aspectos del volumen del sonido al hablar? Sabemos que no hay que tratar de conseguir este volumen por medio de una gran tensión de la voz, ni hablando en voz alta o chillando, sino por las subidas y bajadas de la voz, por la entonación. Además, puede lograrse un aumento del volumen por la expansión gradual de piano a forte y por las relaciones mutuas que existen entre ambos.